Buenos días, buenas tardes, buenas noches a aquellos que van a estar viendo esta grabación. Que el Señor les bendiga grandemente. Aquellos que se conectan también a través de las redes sociales, que Dios les bendiga en todo tiempo. Y los que estamos presentes, un gusto saludarles, bendecir sus vidas. Y vamos, como se diría, 2 cucharas de caldo y manos a la presa. Y vamos a empezar con un tiempo de oración. Así que oremos. Bendito eres tú, Padre, Rey del universo, te honramos, te agradecemos y estamos delante de tu presencia, agradecidos por lo que tú haces en nuestras vidas, por quién tú eres y cómo te manifiestas a través de la creación. Gracias, gracias por todas estas bendiciones y gracias por la vida, gracias por todo lo que tú nos otorgas, todo lo que tú nos das, Padre. En tus manos preciosas ponemos nuestra vida y te pedimos tu guía, que tú seas el que en este momento instruyas nuestras vidas para poder aprender más y más de ti y poder crecer conforme a tu palabra. Estamos delante de tu presencia, en tus manos preciosas. Guárdales y protégeles a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, en medio de su proceso delicado de restauración de salud. Padre, que tú seas el que traigas sanidad, restauración en medio de la crisis física que están viviendo por causa ya sea de problemas en su organismo o del COVID que se está manifestando de una manera fuerte durante este tiempo. Padre, estamos en tus manos, sabemos que tú nos guardarás y que tú harás conforme a tu voluntad. Estamos en tus manos preciosas, mi Dios. Amén y amén. Muy bien, hermosa familia, la semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca de la adoración. Es lo que la semana pasada estuvimos viendo, hablando algunos detalles acerca de lo que tiene que ver con lo que es la verdadera adoración, desde Juan capítulo 4, 23, 24, cuando decía el texto que, y esta es la adoración o la verdadera adoración como tal, adorar al Padre en espíritu y en verdad, y explicábamos un poquito esos detalles. También acerca de lo que no sería el adorar y cómo a veces pensamos que estamos adorando, pero nos vamos en contra de las Sagradas Escrituras. Algo que habíamos establecido muy puntual y muy claro también es lo que dice el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, que viene siendo como esa acción de la adoración. Pero hoy vamos a trabajar el siguiente tema, la plenitud de la adoración está. Ahí toca poner unos puntitos suspensivos y entender que al escudriñar las Sagradas Escrituras, nosotros logramos vivir esa adoración. Entonces vamos a ver, escudriñemos un poquito en las Sagradas Escrituras lo que tiene que ver con la adoración. Vamos a entender un poquito más, ampliar un poquito más y hacer una aproximación. Ojo, estas son solo aproximaciones, no es la palabra final. Hay mucho más por indagar. Este es solo un acercamiento, una aproximación. ¿Sí? Con eso en mente, arrancamos. La adoración. Ahora bien, ya hemos entendido algunos detalles, pero ¿cómo se entendía la adoración en el Antiguo Testamento dentro de ese proceso de traducción? Quizás muchos de nosotros tenemos en nuestra mente acerca de esta temática de lo que tiene que ver con lo que es la adoración. Y cuando nosotros vamos comprendiendo estos detalles, vamos observando, hay algo que realmente debemos nosotros conectarnos, que en el Antiguo Testamento, o lo que se conoce como la Torá, no es lo mismo
como lo que usted y yo comprendemos en el Nuevo Testamento y tampoco se relaciona con lo que tiene que ver con la parte teológica. ¿Por qué? Porque dentro de la teología algunos detalles fueron surgiendo, fueron desarrollándose y lastimosamente, digo lastimosamente, eh, fueron desarrollándose nuevas concepciones acerca de lo que es la adoración. Pero veamos qué significado tenía la adoración en el Antiguo Testamento, propiamente en la Torá. Muy bien, adoración en la traducción del Antiguo Testamento. Es traducido muy frecuentemente de la palabra hebrea shahá. Shahá. ¿Y qué significa esta palabra shahá? La palabra shahá significa inclinarse, arquearse, agacharse o doblarse. ¿Sí? Eso es shahá. Entonces significa inclinarse, agacharse, arquearse, doblarse. Aparece más de 99 veces esta palabrita dentro del Antiguo Testamento y su connotación propiamente está referente cuando los patriarcas se inclinaron delante de Dios. Es decir, que la acción de los patriarcas era una acción de inclinación hasta tocar la frente al piso. Sí, entonces ahí vemos que para ellos adorar tenía un acto de honra, ¿sí? Un acto de honra. ¿Por qué? Porque el honrar es decirle al otro, tú eres muy importante al punto que de preferencia yo voy a ser humilde delante de ti, humillarme delante de tu presencia. Entonces, por esa causa de humildad, de humillación, por así llamarlo, ellos se inclinaban. Y esa palabrita shahá también significa que dejo el cuello para que me caiga la espada o el hacha. Entonces, era un acto de decir, en tus manos está mi vida. Por eso se inclinaban, se agachaban, hacían como un acto de reverencia porque estaba diciendo, en tus manos está mi vida. Entonces, esta palabrita es la más utilizada, la más común dentro del Antiguo Testamento para referirse a la adoración. Y cuando entendemos la adoración, estamos diciendo ya de entrada estamos diciendo que la adoración es el acto de honrarle a Dios con nuestra vida. Honrarle a Dios con nuestra vida. Al punto que ponemos nuestra vida en las manos de Dios para que Él haga su voluntad. Si quiere darnos la vida, Él tiene el derecho de darnos la vida. Si no quiere darnos la vida, Él tiene la potestad de quitarnos la vida. Entonces llegamos a un punto de entrega completa, ¿se da cuenta? Es un punto de entrega completa. La adoración es entregarme completamente a Él. Y ahí conectamos ampliamente con lo que se habló la semana pasada y también los conceptos que ustedes ampliaron la semana anterior, especialmente tomando la línea del pastor Edison que hablaba de que la adoración es entregar la vida misma, es un acto de vida delante de Dios. Entonces, mire, es entregar mi vida al Padre, es decirle, Dios, aquí estoy. Mi vida completa te pertenece. Soy delante de ti lo que tú deseas que yo sea. Uy, y con esto, hermosa familia, desarmamos completamente muchas ideologías en la cual nosotros hemos visto y hemos palpado
de la creencia de la adoración. Cuando se ha dicho, es que yo adoro levantando mis manos. Ya vemos que el término shahá, el punto esencial de la adoración no es levantar las manos, es inclinarme, es agacharme, es humillarme delante del Señor para que el Dios Todopoderoso haga su obra en mí. Es una entrega de vida. Y uno puede decir, pero mi querido Isaías, yo levanto las manos porque quiero adorar. Hay un punto dentro de las Sagradas Escrituras que nos enseña que levantar las manos es un acto de exaltación, de gozo, de victoria. Y uno diría, ¿también eso es adoración? Sí, pero eso viene después del proceso de redención. Es decir, es como el resultado del tiempo de humildad y el tiempo de entrega de nuestras vidas a Dios, y como diríamos ahí, la cerecita del pastel, entonces nos levantamos con júbilo y gozo porque el Señor se le plació darnos un día más de vida y no cortarnos la cabeza. Entonces comprendemos esas líneas de adoración. Ahora, hay otra línea también en ese ámbito. La adoración, otra palabrita, es segaf, que también se traduce adorar y aparece 11 veces, pero significa postrarse como acto reverencial, especialmente en el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 3, podemos encontrar esto. Así que vamos a ver el libro de Daniel en el capítulo 2, en el verso 3. Aparece este proceso. Dice, bueno, podemos leerlo desde el verso 2. Durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños y por causa de eso llegó a estar tan preocupado que no podía dormir. Entonces mandó a llamar a magos, adivinos, hechiceros y sabios para que le explicaran aquel sueño, y ellos fueron y se presentaron ante el rey, el cual dijo, he tenido este sueño muy preocupado tratando de comprenderse, y los sabios intentaron y todo lo demás, y usted puede continuar la lectura, y ahí va a ver que el momento que Daniel ingresa delante de Nabucodonosor, en ese momento él se inclina y hace este acto de reverencia, que podría también traducirse como un tipo de adoración. Y uno diría, entonces Daniel adoró a Nabucodonosor. No, no es el punto, sino que hace ese acto de reverencia que es la raíz sagaf. Y esa palabrita, segaf, propiamente significa un acto de reverencia, pero no hacia solo los hombres, sino un acto de reverencia ahora hacia Dios. ¿Por qué? Porque Daniel va a decir más adelante, y ahí tiene el contexto completo la palabra, al único que debemos nosotros inclinarnos y darle reverencia es al Dios de dioses. Y vuelve a aparecer esta palabrita, segaf, ya con esa esencia aramea en el sentido de adorar, pero únicamente a Dios. Entonces, ¿pudo haber sido utilizado esto para decir que hubo una reverencia ante el rey? Sí, se podía utilizar, pero Daniel le cambia el sentido y dice no solo o no hay que adorarle a Nabucodonosor, sino hay un Dios superior. Y eso, como recordemos, el libro de Daniel, parte de Daniel es escrito en arameo, entonces
aparece la palabra y la palabra tiene un sentido muy puntual. Postrarse para adorar al Dios de dioses y al Señor de señores. Y es por esa causa que el resto de personas alrededor empezaron a criticarlo e incluso a enojarse porque decían, ¿cómo es posible que este no hace la reverencia a Nabucodonosor, sino solamente a su Dios? ¿Se da cuenta? Ahí entendemos el contexto. Entonces, yo me postro, yo hago esa reverencia, pero únicamente al Dios de dioses es el concepto de Daniel. Tercer punto es Abad. Abad aparece 5 veces. En el segundo libro de Reyes, capítulo 10, aparece una vez y significa o se presenta como hacer alguna cosa o desarrollar alguna cosa y servir. Por tanto, ya hasta aquí vamos observando que la palabra como tal, adoración, era visto o fue traducido en diferentes contextos, pero ese hacer y servir nuevamente, ese abad, va a tener un cambio y ese cambio va a mostrarle que nuestro servicio al Dios de dioses, nuestra acción al Dios de dioses es un acto de adoración, ¿sí? Todo va conectándose, pero hacia lo divino, va conectándose hacia el Dios de dioses. Hay una pregunta que me hacen por interno, dicen que levantar las manos es un acto de rendición. En la realidad actual, en el contexto actual, se ha tomado ese punto, pero en la antigüedad no era levanta las manos como acto de rendición, de rendirse a, ¿sí? Sino que la única manera de rendirse era postrarse delante del rey, inclinarse hasta tocar la frente al piso. Entonces tenía esa connotación más que levantar las manos. Eso ya se fue desarrollando mucho más adelante, es muy posterior ese acto de levantar las manos como señal de adorar. ¿Sí? Y lo último que aparece dentro de la escritura en el Antiguo Testamento es atzaf. Atzaf significa tributar culto, es decir, dar culto. El momento que una persona se acercaba al templo, en ese momento llegaba con una intención. ¿Cuál era la intención? Rendir un culto. ¿Y qué es un culto? Es una acción, ya sea de servicio, ya sea de gratitud, ya sea de acción hacia una divinidad, por lo cual el momento que nosotros hacemos eso y decimos, yo quiero servir a esta divinidad, yo quiero hacer una acción por esta divinidad, yo quiero entregar incluso algo material por esta divinidad, entonces estamos desarrollando la acción atzaf, que es una manera también de adorar. ¿Sí? Por lo cual, con todo esto que hemos visto, podemos concluir en el Antiguo Testamento la palabra adoración tiene una connotación más puntual en el ámbito de inclinarnos, arquearnos, agacharse, doblarse en humildad, postrarse para hacer reverencia, hacer o servir con nuestra vida, y todo esto viene a aterrizar como un acto cúltico. Por lo cual, tomando esas directrices hasta el momento, ya vamos a ver en el Nuevo Testamento, podemos decir que el momento que usted va a una iglesia o una congregación, el momento que usted se reúne, usted está manifestando una acción de adoración. O sea, todo el culto es una acción de adoración, por si acaso. Y aquí nuevamente volvemos a hablar lo que habíamos dicho la semana pasada.
No existe una alabanza, como se diría, las alabanzas rápidas y las alabanzas de adoración, o las de exaltación y adoración. ¿Por qué? Porque todo está dentro del paquete. Todo es adoración. No es solamente decir, ven y ora para que adores a Dios, porque todo el culto ya es una acción de adoración, por lo cual podemos incluso decir que el hecho de que la persona se arrodille, incline su rostro delante de Dios, ya es una acción de adoración. Esto nos ayuda a comprender e incluso nos ayuda a entender que no podemos separar las cosas dentro de el proceso cúltico, porque ese es el problema. A veces unos dicen, no, el pasar a orar por las ofrendas o dar los anuncios, ¿qué adoración estoy haciendo en eso? Todo eso es un proceso cúltico porque usted dedicó ese tiempo para buscar la presencia del Señor en humildad. Entonces ya está adorando. Desde el momento que usted ingresó a la iglesia, ya es una acción de adoración. Usted ingresó a la iglesia. El problema es que nosotros hemos roto lo sacro. Sacro significa en latín santo, puro. ¿Por qué digo esto? Veamos solamente un punto. La gran diferencia que existe el entrar a una iglesia católica por parte de los feligreses y entrar a la iglesia evangélica. Usted entra a la iglesia cristiana y hasta hace bulla, se ríe, entramos con gorra y todo lo demás, y, etcétera, etcétera, ¿no? Eso dentro de la iglesia evangélica. Es como que se ha perdido un poco esa línea de santidad, de sacro. Pero entra una iglesia católica a ver que todos hasta le callan, le dicen, no haga bulla. Y todos están... Y es como, incluso cuando uno entra con una reverencia. Entonces, ¿qué ha pasado, familia? Ha pasado que hemos perdido esa línea de sacro, de santo, de adoración, porque solamente decimos, no, cuando estamos alabando, ahí estamos adorando. Ni aún, y ahí yo tengo una crisis existencial todavía, porque cuando uno empieza la oración, me encanta la línea indígena en ese ámbito. Donde quiera que están, pum, se paran quietitos, agachan la cabeza y se ponen a orar. Pero ¿qué pasa dentro de las iglesias? Empieza la oración y se escucha la bulla, el diálogo, los celulares que se mueven por un lado, los niños empiezan a hacer bulla, de todo un poco. Lastimosamente se está perdiendo esa línea de reverencia. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la visión, la directriz de lo que realmente significa adorar a Dios. Un punto delicado en el proceso. Y claro, entiendo también que algunos llegan un poquito tarde por diferentes situaciones, pero se ha perdido la idea, el concepto, la esencia de adorar en armonía, juntos. Si volviéramos a rescatar todo este proceso, nadie llegaría tarde a la iglesia. Si se dice 8 en punto empieza el culto, antes de las 8 ya estaría la gente ahí orando, buscando la presencia de Dios para que todo se haga. Pero qué pena. Hay personas que empieza el culto y ya cuando está a punto de decir el predicador amén,
Recién ahí están llegando. Hemos perdido la esencia de la adoración. Y decimos que vamos a adorar en espíritu y en verdad. Si así es la adoración en espíritu y en verdad, no me imagino cuál sería la otra adoración. Espíritu y en verdad y llegan tarde. Espíritu y en verdad y casi incluso llegan a lo chabacano, como se diría. A veces no entendemos el acto de adoración en esa acción de unidad y hasta nos vestimos como simplemente una camisetita y listo, y ya. Y cuando vamos a un trabajo, vamos con camisa, con corbata. Y yo entiendo, muchos pueden decirme, pero Isaías, eso, ¿en qué influye la vestimenta y todo lo demás? Influye en el respeto que tenemos a Dios, la honra que le damos. Y yo entendí eso desde pequeño. Porque cuando nosotros llegábamos, no vestidos para la ocasión, recibíamos una reta del profesor de escuela dominical, pero nos dejaba en la lona. Y nosotros éramos niños, ojo. Y a veces uno diría, ¿qué culpa tengo yo si así me vistió papá o mamá? Pero nos decía algo interesante. ¿Cómo van ustedes a la escuela y al colegio? Por lo menos tienen una camisa. Y es más importante la escuela o el colegio que venir a la casa del Señor. Así nos decían. Así me decían. Claro. Yo entiendo también la realidad de otras personas que lastimosamente la economía no les ayuda como para comprarse una camisita o algo en ese ámbito, ¿no? Y ahí puedo comprender los contextos. Pero la realidad de la mayoría que estamos aquí en Quito, no vivimos tales niveles de carencia. Y si el caso se diera, aún he visto personas, y esto sucedió con una persona que llegó a nuestra congregación, que trabajaba limpiando los vidrios de los autos ahí en la calle, pero cuando vino a la iglesia vino con su camisita, todo lindo, guapito llegó. Y eso a mí me emocionó, porque dije, wow, ya de entrada sabe dónde está llegando. Es un lugar de honra. Y eso es adorar. Por eso todo este proceso, aunque algunos no estén de acuerdo con mi perspectiva en ese ámbito, yo aprendí a honrar a Dios en todos los aspectos. Tiempo, forma de vestir, el cuidado en esos ámbitos aún de salud. Y eso nos ayuda para comprender todo este proceso. Yo me humillo delante de Dios. Me presento humilde delante del Señor para postrarme en reverencia, para servir, porque todo esto es una acción cúltica. Ahora veamos qué dice el Nuevo Testamento. La adoración dentro del Nuevo Testamento, ¿sí? La primera palabra que tenemos es proscuneo. Tenía una tendencia. Proscuneo era besar la mano de, también significaba hacer cortesía o hacer reverencia. Es el acto de tributar homenaje, como dice Juan 4:24, un acto de obediencia. Pero hay algo más en esa palabrita proscuneo.
Y ahorita vamos a verlo. Y esta línea me encanta. Hagamos la pizarra para hablar acerca del proscuneo. La palabrita proscuneo tiene dos raíces. La primera raíz en griego es pros, que ya hemos hablado en varias ocasiones en cuanto a la oración. ¿Sí? Pros significa reconocer quién es él, quién soy yo, para entrar en un proceso de intimidad. Es decir, hay un reconocimiento. ¿Sí? Reconocer, saber, comprender. ¿Para qué? Para entrar en un proceso de intimidad. Entonces ya con esa primera parte, ya me está diciendo que la adoración es un proceso constante de reconocer quién es él, quién soy yo, para ese proceso de intimidad. La palabra cuneo viene de la raíz antigua, que es Kyrios o curios, ¿sí? Y esa raíz curios o Kyrios significa señor, pero también tenía la tendencia de amo, dueño, ¿sí? De aquel que es dueño y señor de mí. Por lo cual, cuando nosotros unimos estas dos palabritas, pros y cuneo, formando esta palabrita proscuneo, ya de entrada tenemos un nuevo pensamiento de adoración. Adorar es reconocer o intimar profundamente con aquel que es mi Señor. ¿Sí? Adorar es reconocer para entrar en intimidad profunda con aquel que es mi Señor, mi amo, mi dueño, mi todo. Y esa es la palabrita proscuneo, utilizada o vista en el contexto más antiguo, utilizado dentro de los evangelios. Cuando entendemos esta línea, cuando ya comprendemos esto, vamos comprendiendo que la palabra adorar va más allá de lo que usted y yo simplemente entendemos. Esa palabrita nos ayuda para saber quién es el que está en control de nuestra vida, quién es el que dirige nuestra vida en todo tiempo, en todo momento. Entonces, hermosa familia, ya con esto, usted puede comprender, puede entender que al hablar de adoración, usted no solamente está viendo un acto, un tributo de homenaje, sino reconocimiento de quién es él y quién es usted para intimar con ese Señor, con ese amo, con ese dueño. Otra palabra que aparece en griego es sebonai, sebonai, que significa propiamente reverencia, con un fuerte sentimiento de temor. Y ese es otro punto. ¿Qué dice Mateo capítulo 15, verso 9? Mateo capítulo 15, verso 9. En Mateo capítulo 15, verso 9, dice, de nada sirve que me rindan culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres. Es decir, esto presenta desde el verso 8, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí, de nada sirve que me rindan culto, sus enseñanzas son mandatos de hombre. Luego Jesús llamó a la gente y dijo, escuchen y entiendan. ¿Cuál es el contexto que se está utilizando aquí? Tanto en honrar, tanto en que rindan culto, significa ustedes no tienen temor, no hay reverencia,
Y ese acto de reverencia y temor es propiamente el acto de transformación integral de vida. Y a veces nos acercamos a Dios y hemos perdido ese temor. No estoy diciendo miedo, no debemos tenerle miedo a Dios, pero temor reverencial, ¿qué significa? Reconocer quién es Él. Miren lo que ha pasado. Hemos perdido el sentido de la adoración. El sentido de la adoración. ¿Y por qué hemos perdido esto? Porque lo hemos dejado en segundo plano, ese temor a Dios. Recuerdo antes, en mis tiempos de iglesia, con mis padres, nosotros nos movilizábamos cuando perdíamos el bus, casi 2 horas de caminata para llegar al pueblo y llegar a la iglesia. Y mi papá era contento, feliz, adorando, amando a Dios. Dejábamos casi todo. Claro, en el campo no hay vacaciones, todos los días se trabaja. Por ende, fines de semana era el culto y entre semana también íbamos. Habían vigilias, habían tiempos de oración, en fin, varias cosas que se hacían en la iglesia y con gozo y júbilo llegábamos con mis padres a adorar. Hoy por hoy, preferimos en las vacaciones, si es que se llaman vacaciones, más son feriados, irnos a la playa. Y decimos es que no hay otro tiempo para ir. Este feriado lo aprovecho y voy a ver a la familia. Este feriado hago esto y aquello. Y me olvido de mi acto de temor delante del Señor. Pero, ¿qué podemos hacer si a nuestros hijos no se está enseñando la palabra del Señor? No les enseñamos a orar. No les enseñamos realmente a tener un compromiso serio con el Señor. Y decimos que estamos adorando en espíritu y en verdad. Ahí voy a decir como el apóstol Pablo en el capítulo 5, 6 y 7 de Romanos, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de maldad? Porque de labios estamos diciendo, sí, Señor, yo te amo. Y el compromiso con Dios, ve, ¿dónde está la adoración en espíritu y en verdad? Se ha perdido. Se ha perdido. Hemos perdido esa reverencia. Y por ende, perdiendo la reverencia, ya no tenemos temor a Dios. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió, para ser chévere con los jóvenes, decirle yo le adoro al flaco, o Dios es mi pana, Jesús es mi amigo. Y hemos ido minimizando el poder del Todopoderoso al punto que le vemos como un pana más y se pierde la reverencia y se pierde el compromiso. Y al final de los tiempos esperemos que no suceda lo que dice el libro de Mateo capítulo 7, 28 en adelante. Me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos esto y aquello. Y yo les diré, apártate de mí, malhechor. No te conozco, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque de labios estamos diciendo que adoramos a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Nuestro compromiso se ha perdido. Recuerdo en el tiempo antes, el compromiso dentro de las iglesias era de vida.
pase lo que pase, estaban sirviendo. Estábamos ahí presentes. Es más, una vez recuerdo que estuve enfermo y no fui a la iglesia. Y mi mamá, claro, el pastor le preguntó, ¿y tu hijo? Dice, se quedó en casa porque está enfermo. ¿Cómo que se quedó en casa? ¿No se supone que aquí en la iglesia nosotros podemos orar por él y restaurarle? Y si así no fuera, nosotros poder ayudar para colaborarle, para buscar cómo a través de un médico y la ayuda del Señor sanarlo. ¿Y qué si se muere mientras usted está acá? Claro, le hicieron tener miedo, susto a mi mamá por eso. Pero me queda un gran ejemplo. Hasta esa fe profunda hemos perdido porque no nos hemos conectado, hemos olvidado quién es nuestro Señor. El proscuneo ha desaparecido. Intimidad para una transformación, intimidad reconociendo quién es mi Señor. Y ahí le hago la pregunta, ¿quién es su Señor? ¿Quién es su Señor en medio de todo esto? Es interesante en el chat cómo algunos están aportando. Dice, olvidamos con quién vamos a encontrarnos. Sí, olvidamos que vamos a encontrarnos con Dios y a cumplir el mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. También en la vestimenta estaría el pudor y la modestia, como dice en 1 Timoteo 2:9. En base a ese verso nos han dicho que no podemos usar ropas transparentes, apretadas, sin mangas, ni tampoco minifaldas. Muchas gracias. Sí, lastimosamente también se ha llevado al otro lado de la moneda. También ha sido causa para tropiezo en ese ámbito. Y lo que puedo decirle es lo siguiente. Lo que decía o dice mi papá, ni tan tan, ni muy muy, hijo mío. Explico. Ni irnos al punto de poco más y ponernos una cobija ahí solamente haciendo un hueco en la cabeza para que nadie nos vea ni los talones, ni tampoco irnos al extremo de estar presentando las vergüenzas, como decía un pastor, vestido con el salario básico que alcanza para cubrir solo las necesidades. Entonces, tampoco en esas líneas. Hay que también ser muy cauto y muy sabio aún en nuestra manera de vestirnos. Entonces, hermosa familia, estas palabritas que vamos entendiendo dentro del contexto griego ya nos ayudan para ir conectándonos. Aparece otra palabra, latreuo, que ese es un tipo de amor también, que hace referencia, sí, mi querido Pastor Edison. Pastor, disculpe que le corte. Estaba yo meditando en el comentario que usted está dando acerca de la reverencia y me parece muy acertado. Pero un poquito se puede hablar un poco de la experiencia personal en el sentido, y con todo respeto tomando el catolicismo, pero precisamente cuando se nos presentó un Dios tan lejano, tan frío, tan exclusivista, y que se reflejaba en ese temor que era solo para unos. Y cuando uno conoció al Señor, de pronto esa frase que a uno le impacta, que dice Jesús te ama y Él es tu amigo, de pronto se abre un camino tan amplio de confianza, de realmente no sentir a un Dios tan lejano. Yo estoy de acuerdo con el respeto y la reverencia, estoy muy de acuerdo con todo, pero precisamente a mí parte en mi experiencia personal ha sido eso, de un Dios tan frío
de un Dios tan lejano. Y cuando Pablo dice cuando ese Dios dice por las misericordias, abre un camino de confianza, de intimidad, de cercanía. Yo diría hasta de confianza. Entonces, no sé, pastor, en ese proceso, porque a veces venimos de ese mundo precisamente católico y romper a un libertinaje en la relación con el Creador, sino a ese nivel de confianza, ese nivel de sentirlo como un amigo, como sentirlo como una presencia viva en nuestras vidas. Yo no sé si eso cambia tal vez nuestra relación con Él. No, realmente lo que usted dice es correcto. A lo que estoy haciendo referencia es ya llegar a ese punto de el trato, que se pierde la reverencia, se pierde, o sea, yo tengo amigos que nos tratamos de usted, no nos tuteamos y somos amigos. Y uno diría, pero ¿por qué no le tuteas? Es que hay ese respeto mutuo y no me nace tutearlo, porque lo conozco, sé cómo es, sé quién es y mantenemos nuestros, como decir, nuestro diálogo como amigos y todo lo demás, pero también el respeto sabiendo quiénes somos. Pero no así llegar a ese punto de y respetar con mi manera de hablar aquel que es mi Dios y mi Señor Todopoderoso. Eso ha hecho que también irrespetemos con nuestras acciones, porque lastimosamente se pierde esa noción y se puede confundir, como bien lo dijo usted, de ese temor, ese respeto a un libertinaje. Es tan delgada esa línea que se puede romper y se puede confundir e irse al otro lado de la moneda. Entonces, tampoco mis expresiones es para decir, no, hay que mirarle a Dios así como ese Dios lejano. No, es ese Dios cercano que nos acompaña, como dijo el mismo Jesús, Papito, Padre, Abba, Abinú, nuestro Padre. Es esa relación tan íntima, pero en respeto constante. Entonces, eso nos ayuda también para saber hasta dónde yo puedo mantenerme en esa acción de reverencia. Porque el ser humano sí somos irreverentes. Rompemos fácilmente la relación. Se le da, como dice el dicho, te damos la mano y nos agarras del codo. Y a veces nosotros damos confianza, establecemos esa confianza y abusan de esa confianza. Y lo mismo ha estado sucediendo, no en todas las iglesias, tampoco generalizamos, pero sí se está desarrollando en algunas iglesias o algunos movimientos religiosos ese punto de vista de mirarle a Dios como el pana, el que está ahí, como decir, brother, el que está, ¿cómo sería esa palabra? Socavando o permitiéndome hacer lo que yo pienso que tengo que hacer por causa de la vanidad del corazón. Entonces, llegar a ese punto ya es destructivo. Entonces, sí nos toca ver ese equilibrio y gracias, pastor, por la aclaración. Me parece muy atinado. Muchas gracias. Mi querida hermana Sonia. Hola, pastor, buenas noches y buenas noches para Buenas todos. noches. Voy a tratar de hacerlo lo más breve, estando en total acuerdo con lo que acaba de expresar el pastor Isaías. Desafortunadamente, las relaciones interpersonales, y nada más viene en mi memoria, la forma como hoy en día se relaciona un hijo con el papá, hace que esa línea muy delgada se pueda romper. En alguna ocasión le oía a un sacerdote católico decir, es mentira que uno le digan que el papá puede ser amigo de su hijo,
porque el amigo es cómplice en muchas cosas que no dejaría o no permitiría un papá. No por eso significa que no podamos hablar de determinados temas, pero cada uno sigue ocupando el lugar que le corresponde, aunque tengamos una relación muy cercana, pero debemos saber quién es el papá, quién es el hijo, quién pone las normas, a quién se le debe obediencia, quién es la autoridad, porque o si no, estamos de igual a igual y entonces eso que el pastor Isaías decía, perdemos la reverencia porque tú y yo somos iguales y eso no se puede permitir. En este momento recordaba hace muchos años atrás una experiencia que me provocó vergüenza ajena cuando aún me congregaba en la iglesia católica, al sitio, al templo donde iba, tenían lo que llamamos reclinatorio, es decir, la gente se ponía de rodillas para recibir la hostia y estaba una muchacha muy joven con un descote demasiado pronunciado que créame, yo sentí vergüenza ajena. El sacerdote, un sacerdote español, públicamente le dijo, a usted no le doy la comunión hasta que no se tape como buen español, pues muy expresivo en su vocabulario, hasta que no se tape. Y la muchacha tercamente, y la hizo parar de ahí, pero tercamente volvió y se ubicó en otra parte. Y es ahí donde con el tiempo yo decía, no nos queremos someter a la autoridad. Y si no, el Señor dice que si no amamos a quien vemos, si no nos sometemos a la autoridad de quien está hablándonos audiblemente, pues difícilmente nos podemos someter a la autoridad de él. Entonces vamos perdiendo esa claridad. Me quedo con su frase de pastor, de quién es él y quién soy yo. Amén. Así es, así es. Mi querida pastora Isabel. Buenas noches a todos, pastor, buenas noches, Dios les bendiga. Pastor, si quisiera aportar, no sé, tal vez en una experiencia, ¿no? De lo que me ha pasado. En cuanto se refiere a la vestimenta que decía nuestra hermana Sonia, aquí en Italia, a una iglesia católica, no puedes entrar con una ropa sin mangas. Tiene que tener por lo menos un poco de manga, si no, no puedes entrar. No puedes entrar con shorts, no puedes encontrar. Tiene que ser pantalón largo y cubierto los hombros, y sin escotes y sin ropa transparente. En la iglesia católica no le permiten entrar. Si usted va a entrar, está la policía, que es la guardia, y si usted le ven vestido así, le dicen usted no puede entrar, y no se lo permite prácticamente. En cuanto a lo que mencionaba nuestro pastor Edison, en mi experiencia, le hablo de esto, como ustedes saben, nosotros trabajamos ministrando en la cárcel. Lo he visto más allí, por eso lo menciono. Cuando nosotros le hemos dado ese texto, Dios te ama, Dios es tu amigo, Dios es tu confidente, ha habido quienes lo han aceptado bien, pero se han ido, como decía nuestro pastor Isaías, al otro extremo. Llegan a justificar sus pecados diciendo, Dios es mi amigo, Él me entiende, Él sabe cómo me siento, entonces Él me comprende. Y continúan en eso de, Él es mi amigo, me va a perdonar, Él es mi amigo, me va a entender, Él es mi amigo, y llegan a decirlo, Él es mi pana, tienen otro tipo de expresiones. Entonces, en eso sí creo yo que hemos perdido, como dice el pastor Isaías, el temor, el respeto, pero ¿con qué se han justificado? Con Él es mi amigo. Eso nada más, pastor. Bendiciones. Ok, muchísimas gracias, mi querida pastora. Sí, entonces cuando nosotros vamos comprendiendo esta línea de lo que tiene que ver con la adoración, esta palabrita letruo significa también servir, rendir servicio cúltico
homenaje, como dicen Filipenses 3:3. Todo lo que hasta ahora hemos hablado, voy con usted, mi querida Anita, todo lo que hemos hablado hasta este momento ya nos lleva a un punto de reflexión muy, muy seria. Y es delicado. Es delicado este punto, familia. Porque lastimosamente hemos o estamos perdiendo la reverencia de adoración. Lastimosamente. Y solo pongamos este otro ámbito. Gracias al Señor por la tecnología. Es una bendición. Porque podemos conectarnos y estar juntos y poder comunicarnos y buscar la palabra de Dios. Sin embargo, también la tecnología hace que yo ya no vaya al culto y escuche una predicación por internet. Y como ya escuché la predicación, ya la hice. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado con ese chip de ya escuchaste la misa, entonces toda la semana, ahora sí puedes hacer lo que deseas, porque ya escuchaste la misa. Y ese chip se vuelve a integrar el momento que escucho el culto por internet o empiezo a escuchar grabaciones y digo, ya la hice. Entiendo a las personas que están pasando por momentos delicados de salud. Comprendo. Y mañana más tarde van a volver a reunirse. Entiendo a aquellas personas que también aún no han encontrado una iglesia para poder reunirse. Pero lo que no logro comprender es aquellos que teniendo una iglesia prefieren seguir escuchando un mensaje vía online que llegar a la iglesia y disfrutar el culto. Porque es la acción de reunirse, de coinonía, de compartir unos con otros. Entonces sí es un poquito delicado. Y esa palabrita letruo, aunque su referencia es también dentro de un amor egocéntrico, porque significa amar a una deidad. Pero ¿cómo amarlo? Amarlo en el sentido de que tú me das algo, entonces yo te amo. Pero al usar en Filipenses, Pablo no está utilizando este sentido, sino está utilizando el sentido de ¿qué? De la reverencia cúltica una vez más. Mi querida Anita. Si le puede encender, ahí está. Ya, sí. Bueno, a mí me gustaría como aportar con algo, porque siempre este tema, yo entiendo el fondo del tema y creo que el fondo del tema es importante, pero creo que una de las cosas que siempre me molesta cuando se habla de ese tema es que siempre se apunta a la mujer. Entonces siempre es como que la mujer con el vestido, el escote, la minifalda, el pantalón. Pero nuestra realidad actual no es esa. O sea, si nosotros vemos nuestra realidad actual, es todo lo opuesto, es el hombre. Es el hombre el que usa pantalón stretch, es el hombre que usa blusas ceñidas, es el hombre que va en pantaloneta a la iglesia y no le dicen nada. O sea, personalmente me molesta. Ya, lo he dicho. Entonces, por ejemplo, a la iglesia que yo voy, siempre se habla este tema, ¿no? Por ejemplo, de la vestimenta y pero yo he visto, por ejemplo, y yo en cierto punto puedo decir, no necesariamente si yo me he visto con terno, si me pongo vestido, estoy siendo respetuoso con Dios, porque probablemente mi vida no está yendo hacia ese punto. Entonces mi vestimenta pasa a segundo plano. Entonces una persona probablemente con pocos recursos económicos, que tal vez va con el mejor calentador que tiene o con el mejor blue jean que tiene, tenga un corazón más acorde al Señor y está dentro de su posibilidad. Entonces, yo sí creo que va como una parte mucho más interna. Yo no creo
o sea, yo pienso que si nosotros tenemos este sentir de ir formales, ir con todo, ¿no? Con todo nuestro estándar, que no es solo para la iglesia, sino es para nuestro día a día. O sea, yo puedo ir a la iglesia con un vestido de monja el domingo y el lunes me puedo poner una minifalda. O sea, ¿de qué estoy hablando? No estoy hablando de nada. O sea, es el día al día. Entonces, eso quería decir. Gracias. Muchas gracias, mi querida Anita. Ya hizo su catarsis y eso es bueno en este proceso. Sí, como habíamos indicado desde un principio, la manera como yo me he visto tiene que ver con el proceso reverencial que yo tengo delante de Dios. Entonces, más allá de solamente vestirme, va más allá, es el hecho de por qué lo hago y para quién lo hago. Y eso va a marcar una diferencia, ¿sí? Y por eso le dije, quizás hay personas que no están de acuerdo con mi perspectiva. Sin embargo, cuando ya entendemos la plenitud de todo el proceso, aún las personas que dicen esto izquierda o esto derecha, reflexionan. Y es más ese proceso, para que lleguemos a ese punto de reflexión de aún en nuestra manera de vestirnos, nuestra manera de comportarnos, cómo está nuestra adoración. Mi querida Jackie, y luego finalizamos con Salmita porque el tiempo ha volado. Mi querida Jackie. Buenas noches, queridos hermanos. Yo quisiera hablar con respecto a la confianza. Cuando hablamos de la intimidad con el Señor se desarrolla confianza. Entonces, se ha malinterpretado esto de que yo ya he desarrollado confianza y puedo, por ejemplo, tener una frase como, es que Dios tiene que darme esto. Es que Dios no me puede dejar así. Por el hecho de que ya hemos desarrollado aparentemente una confianza con el Señor, entonces estamos, como quien dice, abusando en forma verbal de lo que queremos conseguir de parte de Dios. Entonces ahí tenemos un corazón equivocado, ¿no? De que Dios se merece toda alabanza, toda honra por quien es Él y no porque yo estoy atrás de conseguir la bendición que espero de Dios, lo adoro o desarrollo aparentemente una confianza para que Él me dé. Eso podríamos decirlo también en el hecho de que la relación ahora de padres a hijos también es igual. Yo alguna vez escuché, cuando un chico ha perdido o ha habido separación de los padres y no ha tenido una buena relación con un padre físico, le es difícil relacionarse con el Padre Celestial. Entonces, y cuando de pronto recibe a Cristo, lo conoce, confunde ese hecho de que ya desarrolló confianza y puede decir estas frases o esperar esto de parte de Dios. Es que Dios no me puede dejar así, es que Dios me tiene que dar. Porque eso es lo que de pronto él hubiera querido hacer con el padre que nunca pudo tener la relación física con el padre. Eso es lo que yo he pensado en esta idea de intimidad con Dios. Ok, muchísimas gracias, mi querida Jackie. Finalizamos con mi esposita. Buenas noches, mis hermanos, el Señor les bendiga. Bueno, comparto mucho lo que dice Anita esta noche porque creo que sí, que muchas veces solamente se le ve a la mujer. Pero también pienso algo. Hay personas y hay hermanos dentro de la congregación que quizás sí, efectivamente, quizás no tienen recursos, efectivamente van con los zapatos deportivos los mejores que tengan, bueno, X, y eso es defendible, y eso está ahí y se nota.
pero también uno se da cuenta, quizás muchas veces eso es lo que yo le digo a mi esposo, y le digo, yo siento, le digo, yo veo quién está realmente, quién más allá de amar a Dios, que es algo por el motivo que se va a una congregación, quién ama a la iglesia, ama y es reverente con la iglesia y cuando va a la iglesia. Eso es, no sé, quizás alguno de ustedes me pueda entender eso, es casi, no pudiera yo explicarlo, pero es tan evidente, espiritualmente es evidente. Entonces yo muchas veces le he dicho a mi esposo, pero mi amor, date cuenta, X hermano, no, él va como quiere, pero no porque no es reverente, es porque simplemente no quiere, porque no es reverente ante la congregación. Si va con jean y pongamos en el caso de que dijo Anita, un hombre que va hasta con camiseta transparente, porque así van algunos, es evidente que hay algo espiritual más allá, que no es algo solamente de coger una camiseta y un jean, va mucho más allá. Entonces creo que también esto de la vestimenta es algo también espiritual, más allá de mi conciencia como una realidad cristiana, es algo espiritual, es algo mío. Si yo no me quiero vestir bien, simplemente es porque soy rebelde, porque no quiero, porque estoy obligado, o simplemente porque la iglesia no me importa. Yo le he dicho eso a mi esposo y ahora se los comento a ustedes. Esa es mi visión de las cosas. Ok, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios, sus aportes, sus puntos de vista. Y eso es lo lindo. Eso es hacer comunidad. Y eso también es hacer exégesis. Porque mientras vamos desarrollando el texto, vamos viendo nuestra realidad. Y esa realidad nos ayuda a realizar aplicaciones. Porque cada uno de nosotros tenemos cosas que nos sucede alrededor. Y cómo lo aplicamos en nuestra vida, cómo lo aplicamos a nuestra realidad, es justamente lo que vamos aprendiendo. De tal forma que ya no nos volvemos solo oidores de la palabra, sino volvemos a ser hacedores de las Sagradas Escrituras. Y eso es lo hermoso. Quedamos pendientes, mi querida pastora Isabel, con usted para una próxima. Porque también su tiempo es respetable y mil disculpas, nos hemos pasado 13 minutos del periodo tiempo. Más bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y gracias por sus aportes que ayudan a enriquecer este tiempo de estudio bíblico. Y como ustedes ven, el tiempo vuela, pero ya habrá la posibilidad para poder ir avanzando. Así que les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga grandemente y sigamos adelante en este proceso, aprendiendo, conociendo y sobre todo estudiando las Sagradas Escrituras para entender lo que el Señor nos dice de cómo debemos actuar y vivir la adoración, que es un estilo de vida diariamente. Vamos a orar y voy a pedirle a mi querida pastora Isabel, guíenos en oración. Ella va a decir ahora, no me dejaron hablar, no oro. No creo. Amén, pastor. No, solamente era una aclaración por si acaso, ¿no? Porque sé que esto va a salir por el internet, que lo que les mencioné, hablo de la Catedral de Milano, donde van muchos turistas, porque yo no frecuento otras iglesias católicas, pero como pasamos siempre por ahí, porque por ahí evangelizamos, entonces quería mencionar, entonces en la Catedral Principal de Milano es donde se hace eso. Ok, eso nada más. Amén. Bueno, pastor, pastora, saludos desde acá de Italia. Quisiera también saludar a todos mis hermanos, pedirles mil disculpas porque no he estado asistiendo por asuntos personales, pero ya aquí estamos y vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre bueno, Dios todopoderoso, alabamos, exaltamos tu nombre. Grande eres tú, oh Dios de toda la creación. Gracias por este tiempo de meditación, de instrucción, de volvernos, Señor, a ese temor reverente.
Gracias, Señor, porque tú ministras nuestras vidas a través del estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está presente. Gracias, Señor, porque sabemos que cada cosa que tú nos das es porque quieres, Señor, perfeccionar nuestras vidas, moldearnos cada vez más a ti. Gracias, Señor, por la vida de la pastora Salmita, del pastor Isaías. Gracias por tus siervos, Señor, que se mantienen dándolo todo por amor a ti. Bendícelos rica y abundantemente, y asimismo a cada uno de mis hermanos que están representando a sus familias en esta reunión. Bendice a cada uno y haz de nosotros luz por donde quiera que vayamos, porque nosotros, Señor, sabemos que somos llamados a extender el reino de los cielos. Y a ti, oh Dios, te daremos todo honor y toda gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Amén.